no he hecho nada. Em, es relevante además conocer las fluctuaciones en el nivel freático y eso es importante, muy importante en pavimentos. Eso no es, digamos que no es tema de este curso, pero mencionémoslo, hablemos un poco de eso. Cuando yo estoy diseñando un pavimento o la, digamos que casi que la capacidad del pavimento, que esas capas granulares que a la larga son capas que no están, que no van a estar saturadas, ¿cierto? Uno busca en un pavimento que no se sature, ¿cierto? Entonces uno busca que siempre exista una condición de saturación parcial, incluso ustedes hablaban hace un momento de eso. Esa saturación parcial es lo que permite o lo que le viene a dar resistencia al suelo cuando yo no tengo confinamiento. Un pavimento está bien arriba, ¿no? Y él pues tiene cierta resistencia al corte y esa resistencia al corte se debe a que ellos están parcialmente saturados. Cuando están parcialmente saturados y esas presiones de poros se vuelven negativas, eso lo veremos más adelante, pero por ahora se vuelven negativas. Cuando se vuelven negativas, se incrementan esos esfuerzos efectivos que les mencionaba hace un rato, y cuando se incrementan los esfuerzos efectivos, se incrementa la resistencia al corte. En todo eso se basa la mecánica de suelos parcialmente saturados. Una saturación parcial del suelo que me permite que se incremente su resistencia al corte. Pero ¿qué pasa? Si sube el nivel freático, el nivel del agua en el terreno, pues esa saturación parcial se pierde. Ya el suelo se satura completamente. Cuando se satura completamente, su resistencia al corte se reduce, porque esa presión de poros ya empieza a ser positiva y no negativa, y pueden empezar a generarse problemas en el pavimento. Por eso los diseñadores de pavimentos son muy cuidadosos con este tema de manejar las aguas en los pavimentos, por esa condición de saturación parcial que debe mantenerse para mejorar su condición de resistencia al corte. Hay toda una rama de la mecánica de suelos, que es la mecánica de suelos parcialmente saturados, que se dedica a estudiar eso. Es muy interesante, muy chévere la teoría, desafortunadamente, y pasa un poco esto que hablábamos aquí, sobre los modelos, y es tan complicada y los parámetros son tan difíciles de conseguir, hay que hacer unos ensayos de succión que duran como una semana, uno con una muestra ahí viendo a ver cómo es la succión en esa muestra, y los modelos después tienen tantos parámetros, después de que uno hace un ensayo bien difícil, hacer los modelos son muy complicados. El modelo de Barcelona es un ejemplo típico de eso. Después viene el modelo constitutivo, que tiene no solamente esa succión, sino otro poco de variables que muy difíciles de medir, y después hacer los cálculos, pues cuando yo tengo un modelo complicado, hacer un cálculo es muy complicado y validarlo aún más. Desde el punto de vista práctico, tienen problemas esa mecánica, pero el concepto sí es ese: incrementar la resistencia al corte por saturación parcial en estos pavimentos. Por eso es importante conocer cómo fluctúa el nivel freático y cómo manejarlo. Entonces eso nos implica unos retos. Ya les decía, es un material. Bueno, es un material complejo. Hablábamos que era un material natural, es muy complejo. Un suelo es un material, pues ustedes saben cómo es un suelo, una arena. Son unas partículas, imagínense un poco de partículas, millones de partículas, cientos de millones de diferentes tamaños, interactuando unas con otras con presencia de agua, friccionándose una con la otra, moviéndose una respecto a la otra. Son altamente complejos. Y además van a tener estos temas que les hablaba de succión, es decir, los poros puede haber agua, saturación completa, o agua con aire. Entonces ahí es cuando empieza a generarse succión y otro poco de comportamientos muy difíciles de manejar, pero que uno con esta mecánica de suelos lo que tiene es un poco de simplificaciones y de supuestos para poder abordar ese problema de una forma razonable. También les decía la extensión de los proyectos, vías largas, grandes distancias. Yo no puedo caracterizar cada 5 centímetros, yo necesito hacerlo cada 150 metros, más o menos cada 200 metros, por costos. Entonces pueden aparecer cosas imprevistas. Aquí se me fue, aquí está heterogéneo y anisotrópico. ¿Qué es anisotrópico, muchachos? ¿Qué es isotrópico? Bueno, este de sus cursos de geología, de resistencia a materiales, que no ve eso, y en geología. ¿No?
Bueno, recordémoslo aquí. Vamos a cerrar mi... Disculpe, tiene el micrófono apagado, no se escucha nada. Perdón. Claro. Yo cerré el micrófono y dejé abierta la cámara. Bueno, gracias por avisarme. Entonces les decía, gracias por el dato. Estaba hablando aquí solo. Vamos a ver que es un material anisotrópico, hasta ahí sí escucharon, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, pensemos en un suelo como el de Montería. Montería es un suelo, los suelos que tenemos aquí en la ciudad se han depositado principalmente por acción del río. Yo creo que el río ha venido, generó toda esta planicie, toda esta llanura que tenemos acá, ha sido el resultado de diferentes eventos en los que el río viene depositando material, deposita, viene un aguacero y deposita material, quizás en alguna época una inundación, una avalancha vino y depositó una capa grandísima, pero en general es un proceso lento, 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 de millones de años que va depositando capas, capas, capas y capas. En ese proceso, por ejemplo, les doy un dato, para que se forme un metro de arcilla de los suelos de Bogotá se necesita que pasen 10.000 años, más o menos. Entonces, cuando eso pasa, el suelo lo que va a tener es unas capas, que pueden ser unas capas muy finas asociadas a diferentes eventos, porque en cada uno de esos eventos, pues, son eventos de diferente energía, y entonces se van a depositar materiales, diferentes capas de material en el suelo, de diferentes espesores, por supuesto, incluso a veces materiales similares, pero están en capas. Es un suelo, hacemos así, a veces no son tan evidentes, pero si uno las mira con detalle ya se van depositando así en capitas. Si nosotros queremos medir la resistencia a esto, piensen que ya pasó el tiempo y son arcillas, entonces ya tienen esa cohesión, son plásticas. Entonces yo puedo sacar una muestra de esa arcilla. Yo voy y saco una muestra, esas muestras son de 10 centímetros por 5 centímetros, porque voy a construir un pavimento encima y necesito saber su resistencia o su módulo. Entonces voy y saco esa muestra. La saco así porque los carros van por acá y necesito saber sus propiedades. Cuando yo saco esa muestra y me la llevo al laboratorio, es que me toca dibujarlo otra vez, bueno, voy a tener esto. Lo que yo voy a llevar al laboratorio va a ser una muestra así. Perdón. Va a ser una muestra que va a tener, así yo no las vea, ella va a tener unas, una estratificación asociada. Piensen que eso es igual a esto. Entonces va a tener esa estratificación ahí. Entonces yo le puedo hacer un ensayo de resistencia a ese suelo o a esa roca, también piensen que podría ser una roca. Yo le hago un ensayo de resistencia y calculo un esfuerzo, una resistencia, digamos que una resistencia a la compresión, un sigma prima C, llamémoslo. Entonces me resistió ese valor. Si yo hubiese ido a sacar una muestra y por algún motivo voy a hacer un anclaje, por ejemplo, entonces necesito saber su resistencia horizontal, entonces yo voy y me voy para allá y saco una muestra, así. Entonces listo, me voy al laboratorio con mi muestra y yo creo que ustedes ya saben para dónde voy. Esto no queda mejor.
saco la muestra, la llevo al laboratorio, entonces ahora mi estratificación me va a aparecer así. De hecho, hay un ejercicio muy chévere que uno hace con los resortes para evaluar esto. Entonces le hago mi ensayo y me va a dar una resistencia sigma prima, pongámosle sigma asterisco, C. Entonces esa resistencia sigma prima C va a ser diferente a la resistencia sigma asterisco C, porque yo tengo la estratificación, y la estratificación hace que las propiedades en una dirección sean diferentes a las propiedades en otra dirección. Cuando yo tengo esa condición en la que las propiedades mecánicas son diferentes en una dirección respecto a otra, en este caso la resistencia a la compresión, estoy hablando de anisotropía. Este es un material anisotrópico. Sus propiedades son diferentes en las diferentes direcciones. Es muy común en suelos, es muy común en rocas sedimentarias. Acuérdense de sus cursos de geología. Es muy común que yo tenga esta condición. El tener suelos anisotrópicos hace que los problemas que yo voy a resolver sean aún más difíciles, porque entonces, cuando yo utilizo mis modelos matemáticos de esfuerzo de formación, debo tener en cuenta que lo que se deforma en una dirección es diferente a lo que se deforma en otra. Y los suelos son así. Así funcionan los suelos, así funcionan las rocas. Son materiales anisotrópicos. Cosa que no pasa, por ejemplo, con un concreto bien fundido. Entonces funden un dado en concreto de 1 metro por 1 metro por 1 metro y saca una muestra y debería la resistencia ser similar en todas las direcciones. Esto hace complejo el comportamiento, hace bastante complejo. Cuando yo tengo, si ustedes piensan en este problema, cuando yo tengo un material como los suelos o las rocas que en la dirección horizontal, es decir, en la dirección que estoy señalando aquí, en esta dirección horizontal y en la dirección entrando y saliendo del tablero, pues las propiedades serían la misma, ¿cierto? Es decir, en esta dirección y en esta dirección serían la misma, pero en la dirección vertical son diferentes por ese proceso de depositación, ¿cierto? Cuando estoy hablando de este caso, es un caso especial de la anisotropía que se llama ortotropía, es un material ortotrópico. Ortotrópico porque en el plano horizontal las propiedades son iguales, pero en el vertical son diferentes. La dirección, perdón. Vertical es diferente a las direcciones horizontales. Cuando es diferente en las 3 direcciones es anisotrópico. Y cuando son iguales en todas las direcciones es isotrópico. Eso es importante. Esos son términos, digamos que en general en la mecánica de los materiales, sean suelos, sean sólidos, son temas, sean estructuras, son términos que son muy como de uso muy común. Entonces es bueno que los tengan presentes. Ingeniero, Cuénteme. dependiendo del tipo de suelo, habrán unos que generen mayor resistencias en un plano diferente a otro el que se ensaye, o por lo general todos los suelos desarrollan una resistencia mayor en el plano vertical. Hay una condición en los suelos que se llama la historia de esfuerzos. La historia de esfuerzos, es decir, el esfuerzo máximo al que ha estado sometido un suelo, eso tiene mucho que ver con las propiedades que va a tener en las diferentes direcciones. Entonces, cuando yo tengo un suelo que ha sufrido una carga muy, muy alta, él a veces tiende a ser más rígido en esta dirección o va a tener esfuerzos mayores en esta dirección horizontal y menores en la vertical. Cuando tengo un suelo como el de acá, es al contrario, los esfuerzos verticales son mayores que los horizontales. Depende, los suelos, como digo, son complejos, entonces sí hay que mirarlo con detalle. A priori uno no puede decir que sea más o menos resistente en una u otra dirección, o que los esfuerzos sean mayores o menores en una u otra dirección. Hay que mirar. A veces me pasa con los estudiantes de pregrado que ellos hacen preguntas. Entonces uno está en clase hablando me pasó esta semana que estaba hablando de riesgo, no mentiras, estabilidad de taludes a unos muchachos, pero algo introductorio para unos muchachos de geología, mostrándoles casos. Cuando me sale una pregunta que si era más resistente en la dirección horizontal o vertical una roca que me estaban mostrando, entonces le di una respuesta similar a la que le acabo de dar, pues porque depende. Y a veces es la respuesta que la gente a ellos no les gusta mucho porque ellos quieren saber si es más o menos, como si no hubiera, como si las cosas fueran así, pero a priori es muy difícil. Realmente hay que mirar cada caso y ver sobre todo qué historia de esfuerzos. Ahí sí la historia de esfuerzos es muy importante para responder esa pregunta. Como ven, son bastantes temas, empiezan a surgir muchas cosas asociadas al comportamiento de los suelos, que es toda un área muy, 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 muy amplia de esta geotecnia.
Listo. Entonces ya vimos que los suelos son anisotrópicos, bueno, ortotrópicos, un poco más fácil, pero en esencia son anisotrópicos, propiedades diferentes en una dirección y en la otra. Entonces los esfuerzos aquí o la resistencia aquí o los esfuerzos o la resistencia aquí van a ser diferentes. Eso hace que, si yo voy a utilizar, por ejemplo, un modelo elástico, con el que es el que uno más usa, un elástico lineal, si yo tuviera un material como el concreto, en la dirección horizontal utilizo el mismo que el vertical. Entonces los esfuerzos aquí se generarían a partir de las mismas propiedades que los generaría acá. En cambio, en los suelos no. En los suelos debo meterle una propiedad por este lado y una propiedad por este lado. Entonces ya no le puedo meter una relación de Poisson a mi problema, sino dos relaciones de Poisson o tres relaciones de Poisson. ¿Por qué? Porque las propiedades aquí son diferentes acá. Ya no le voy a meter un módulo a mi modelo, un módulo en esta dirección, lo que le tengo que meter un módulo en esta dirección y un módulo en esta dirección. Entonces ustedes entenderán que incluso con un modelo como el elástico lineal isotrópico homogéneo, que es el más sencillo de todos, ya el problema se vuelve complejo cuando tengo esta condición. Ya se me duplica el número de variables, el número de parámetros. Más que el número de variables, el número de parámetros. Entonces se vuelve más complejo, entonces ahí es cuando uno empieza a hacer simplificaciones y empieza a decir que esto es isotrópico y bueno. Pero uno siempre debe tener presente que las cosas son más complejas a veces que los supuestos que uno hace. Que iremos viendo. Yo creo, bueno, si dejemos esto, como lo necesitamos. Listo. Se me perdió. Estábamos aquí. Entonces es heterogéneo, ya han visto que la heterogeneidad hace que las propiedades sean diferentes de un punto a otro y es anisotrópico. Aquí se me olvidó la I, anisotrópica. Y lo que me preguntaban hace un momento, es muy importante el contexto geológico. Entonces la geología para nosotros es algo muy importante. A veces a uno le pasa con los cursos de geología y me pasó a mí sobre todo en pregrado, que el curso de geología era una vaina ya incluso como aburrida, que hablaban de un poco de rocas y un poco de eras, eones, que la estructura de la Tierra, que bueno, un poco de cosas ahí que uno a la larga como que no terminaba nunca de aterrizar con lo que uno estaba haciendo. Pero, y ya cuando uno le toca empezar a trabajar, empieza a darse cuenta del papel fundamental que juega la geología en estos procesos. Y si estamos hablando de suelos, conocer bien el contexto geológico me permite a mí hacer unas inferencias respecto a la historia de esfuerzos que ha actuado en el suelo y conocer la historia de esfuerzos es clave para saber, por ejemplo, cuándo me va a fallar un suelo. Si yo le voy a montar un puente encima a un suelo, me sirve saber si ese suelo ha estado sometido a cargas más altas en el pasado y hubo un proceso de erosión, o si en este momento está con la carga más alta que ha soportado en toda su historia. Créanme que eso, y para calcular la deformación, por ejemplo, el asentamiento de ese puente, eso es todo. Saber eso es saberlo todo. Para poderlo hacer es clave. Si yo no lo sé, eso me queda mal. Entonces, para ese tipo de decisiones uno empieza a apoyarse de los geólogos. Entonces ya vamos a hablar un poco del tema. Y les decía también, las vías no solamente es caracterizar una subrasante, la geotecnia vial no puede circunscribirse o encasillarse solamente en eso, en los estudios de suelos que se hacen para pavimentos, sino que es mucho más amplio. Lo hablamos hace un rato. La caída de bloques. La caída de bloques es un problema bastante común en Colombia. Aquí vemos una falla de un talud en roca. Miren cómo obstruye la vía. Esto es una falla en cuña. Yo no sé si alcanzamos a ver taludes en roca en algún momento, por lo menos un vistazo general. Pero miren que aquí está este plano grandísimo y por aquí detrás de este plano que se ve acá va a haber otro plano y todo ese plano, tener esos dos planos se me forma aquí una cuña. Esa cuña es la que se cae. Y si uno hizo un estudio juicioso geotécnico de ese talud, uno debería saber que eso puede pasar y no debería pasar, uno debería haber anclado eso. Sino, o lo hace más acostado, menor pendiente o anclelo. Pero miren lo que el mecanismo es evidente y miren las consecuencias. Ojalá que no haya pasado a nadie, pero pues es algo que puede pasar. También está otra alternativa que es la fotogrametría de corto alcance. Otra labor asociada a la geotecnia de vías es la fotogrametría de corto alcance que les mencioné al principio y las redes de fracturamiento. Entonces déjenme para ilustrarlos, mostrarles un par de trabajos al respecto. Pedregal.
Cuando hablo de fotogrametría de corto alcance me refiero a tomar una imagen, si esto es un talud, a tomar un par de, como es la fotogrametría, tomar un par de imágenes con traslapo de un talud y a partir de eso generar una imagen tridimensional y hacer mediciones de ese talud sobre esa imagen tridimensional. Es muy útil. Yo creo que aquí tengo un video. Esto es un talud en roca en Cundinamarca levantado utilizando esas técnicas de fotogrametría de corto alcance. Entonces, si yo puedo hacer una medición de eso, yo voy a poder identificar esas condiciones que les mostraba en la foto anterior de la falla del talud. Una falla de esa se genera porque yo tengo estas discontinuidades acá. Yo no sé si ustedes tienen mecánica de rocas en sus programas de pregrado, pero entonces uno lo que hace es medir estas discontinuidades que están acá, todas estas fisuras, que son planos, esos planos que veíamos. Entonces la idea es que uno pueda hacer una medición de eso y pueda predecir esas condiciones del talud que eventualmente le pueden generar fallas. Entonces uno puede generar una imagen tridimensional como esta. Este tipo de imágenes lo hacemos con un software comercial que se llama Shapemetrics, que genera estas imágenes tridimensionales. Es un software desarrollado por esta empresa 3GSM, Software and Measurement. Es una empresa austríaca y me parece una idea bastante creativa para resolver estos problemas. Entonces miren lo que es un modelo de esos tridimensionales. Entonces miren lo bien y el detalle con el que se ve el talud, como puedo ver todos los tipos de roca que hay. Miren la estratificación, esto es evidentemente sedimentario, miren las capas, esto es anisotrópico. Entonces a partir de esos desarrollos se puede, para un talud en una vía, yo puedo empezar a definir, adelantemos un poquito. A ver si en este video se ve. Sí, ahí está cargando las mediciones que uno hace sobre el talud en la vía. Entonces, si yo puedo hacer esas mediciones, se demora un poquito cargando, es bastante pesado. Entonces, la idea es esto, que yo puedo medir todos esos planos y a partir de eso puedo hacer los cálculos de estabilidad de taludes en una vía. Y es muy útil porque imagínense que aquí hay un tránsito muy fuerte de vehículos, pues es mucho más fácil ir a tomar los datos, ir a tomar una foto y llevársela y trabajar en la oficina que estar uno ahí con una brújula colgado con una cuerda, tomando datos, que es muchísimo más peligroso, más riesgoso y sobre todo en una vía puede ser muy complicado. Entonces es otro tipo de aproximaciones que uno puede utilizar para resolver estos problemas y que en Colombia ya, como ven, ya las estamos utilizando. Y son cosas que yo pienso que pueden simplificar mucho el trabajo que uno tiene que hacer en este tipo de proyectos. Aquí en la región hemos tratado de implementar estas alternativas, pero pues es difícil primero porque no hay muchos taludes. En el sur de Córdoba hemos tratado, pero pues por problemas de orden público ha sido difícil. Y también les quería mostrar otro tipo de problemas que le dan una perspectiva, por lo menos, de lo que se puede hacer desde la geotecnia enfocado a las vías. Eso se llama OPS. Open Pit Simulator. Uno puede coger esa información y generar unos modelos de esos taludes para poder hacer después los cálculos de estabilidad con equilibrio límite, con modelos sencillos con equilibrio límite, pero haciendo una buena descripción de la geometría. Está un poco, este software es bastante pesado, entonces después cuando lo tenga listo se los muestro. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Ninguna? Entonces ahora vamos a empezar hablando un poco. Profe, Cuénteme. qué pena, una pregunta con respecto al tema de taludes. O sea, Sí, dependiendo Leonardo, de las características, tengo claridad de que se escogen tipos de anclaje, ¿cierto? Tenemos sí. anclajes pasivos y anclajes activos. ¿Qué diferencia característica tienen estos tipos de anclajes? Bueno,
Los anclajes pasivos, hagamos un dibujito. No, no es necesario el dibujo. Cuando yo estoy hablando de un anclaje activo, con un anclaje primero, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Con un anclaje en un talud rocoso, lo que quiero es generalmente sostener un bloque de roca. Yo lo que hago es que hago una perforación horizontal y con esa perforación horizontal puedo sostener un talud. Yo por acá tengo, incluso lo estuve viendo esta semana con unos estudiantes. Miremoslo. Yo creo que lo vi con estos muchachos. No, esto lo tengo, es el Moodle. Uno lo que hace es tratar de sostener un bloque a partir de una perforación donde inserta una varilla y con eso ancla el bloque al talud. Pero si quiero mostrarles una imagen de eso. Yo creo que por acá en algún lado la tengo. Sí, aquí. Cuando estoy hablando, bueno, estos son un poco de obras. Aquí están, para que esté mejor viendo el dibujito. Entonces, con el anclaje que busco, yo busco sostener un bloque como se ve aquí en el que estoy señalando, o busco confinar el talud. Ya depende de la capacidad, depende del peso, depende del análisis, depende del presupuesto, pero hay dos tipos de anclajes en general. Ahí tienen sus detalles, pero hay dos tipos en general. Hay unos que son los pasivos, como lo dice el compañero. En los pasivos, yo lo que hago es que hago una perforación horizontal, luego inserto en esa perforación, puede ser un mortero, depende de las características, o puede ser una resina. Luego, una resina epóxica cuya función va a ser pegar o adherir este bloque, este bulbo se llama, a la roca, de tal forma que yo después inserto una varilla, un perno, una varilla, construyo aquí un cabezal y atornille esa varilla a ese cabezal aquí arriba. No aplico ninguna tensión, simplemente coloco la varilla y aquí con un tornillito la aseguro a un cabezal, un pedestal. De tal forma que este es un anclaje pasivo. De tal forma que cuando el bloque se mueva, tenga un pequeño movimiento, ese anclaje empieza a trabajar por la tracción que está generándose en ese... el movimiento genera tracción en el anclaje y en ese momento empieza a trabajar el anclaje. Ese es un anclaje pasivo. Un anclaje activo, ¿cuál es? Que se utiliza normalmente ya cuando tengo, o a veces cuando tengo suelos, rocas muy fracturadas o incluso suelos. Mismo procedimiento, hago la excavación, perforación. Aquí coloco un material que puede ser un mortero, puede ser una resina epóxica, con el objetivo de adherir el anclaje a la roca. Luego inserto la roca o incluso puedo insertar un sistema con cables. Aquí lo que hago, construyo un pedestal también, claro, pero en lugar de solamente asegurarlo, aplico una tensión, una tracción, para que el perno de una vez esté activo inmediatamente. Él empiece de una vez a trabajar y empieza a confinarme, como que empieza a apretarme la roca, a confinarla, y me empieza a mejorar la condición desde el momento de la construcción. Estos son los anclajes activos y esa es la diferencia. Aquí está el proceso constructivo. Aquí está ya uno terminado. Yo creo que cuando uno va de aquí para Medellín, de Montería a Medellín, cuando llega a Puerto Valdivia, ahí donde está el puente ese, ahí hay un talud que está así, igualito. Está bien, bien, bien forrado en concreto y además tiene todos estos pernos, estos anclajes activos que les estoy mostrando acá. ¿Listo? Y sí, se usan generalmente para taludes en roca, pero a veces cuando tengo algunas arcillas, hay gente que los usa con un muro, trata como de anclar un muro en concreto, utilizando anclajes al suelo. También se hace, con anclajes ya mucho más largos. Esa es otra alternativa. Bueno, entonces ahora hablemos un poco de la importancia que tiene, sí, de la importancia que va a tener la generación de un modelo o la geología en estos análisis.
o en la generación pues de un modelo, de un informe, de un modelo, de un estudio geotécnico. Yo creo que todos ustedes han tenido, y sobre todo los que están trabajando en obra, les han llegado estudios de suelos de vías y de pavimentos y de estructuras a sus manos. Y ellos como que tienen una estructura típica, y dentro de esa estructura típica hay un apartado, una sección de geología. Y uno lee esa sección de geología. La sección de geología, ustedes, si uno se pone a leerla juiciosa, esa sección de geología es un fusil de la página web del Servicio Geológico Colombiano. Entonces, en muchos proyectos, la única geología que se hace es ir, ver dónde qué departamento es, buscar una plancha en la página web del Servicio Geológico, en el geoportal del Servicio Geológico Colombiano, y ahí sacar la información que encuentre ahí, ponerla en el informe, 3 páginas, y si son 5 informes en la misma región, zona rural de Montería, por ejemplo, los 5 informes tienen exactamente las mismas 10 páginas de geología. ¿Con qué objetivo lo hacen? No sé, pero desafortunadamente en muchos estudios la geología se vuelve eso. No debe ser así. Eso sirve como información de referencia, claro, hay que leer, hay que ver qué tipos estudian en la formación San Jacinto, qué tipo de suelos eventualmente podría tener, qué procesos, pero eso es una escala muy general. Uno debe tener una ayuda, una orientación un poco más específica. Uno puede estar fusilando siempre lo mismo, ¿no? Todo hay que aterrizarlo. Los suelos que yo tengo aquí aquí en Montería van a ser diferentes a los que hay, qué sé yo, en Mateo Gómez saliendo hacia el aeropuerto o en Los Garzones. Yo no puedo a priori venir a hacer que todo es lo mismo, no. Entonces la geología es muy importante y hay que tenerla en cuenta, pues no vamos a ver aquí mucho detalle al respecto, pero sí vamos a hablar un poquito del tema. Y no solamente pensando en pavimentos, pensando también en los otros tipos de obras que en una vía, y ustedes lo saben, la geotecnia de una vía es algo, es una vaina compleja, lo de los taludes sobre todo es muy complejo. Voy a contar una historia como hacia el año, ¿eso qué año era? Como 2010, 2011. Muchos de ustedes estaban en el colegio. En esa época yo estaba trabajando haciendo estabilidad de ciertos puntos inestables en la Ruta del Sol, proyecto Ruta del Sol. Eso es la vía, pues ustedes saben, ustedes saben, la Ruta del Sol es la vía que sale del centro del país aquí a la costa atlántica. Es una vía de altas especificaciones, un proyecto, digamos que bandera de varios gobiernos, y en su momento estaban haciendo diseños. Sí, todavía no había empezado la obra, eso ya lo terminaron. Tramo Guaduas, Puerto Salgar. No sé si conocen, eso es un tramo montañoso, pero es una vía con taludes grandes, anclados. Eh, y cuando nosotros entramos a hacer geotecnia, en ese momento, había una empresa, mejor dicho, la geología ya la habían hecho, pero los informes geológicos que nos dieron a nosotros básicamente no servían para nada, porque yo no sé qué pasó ahí, realmente no sé qué pasó, porque se hicieron perforaciones, había un grupo de geólogos trabajando, pero la geología que hicieron era demasiado gruesa. Entonces a uno no le decían, si yo tengo un talud, a uno no le decían que había una capa de arcillolita, que luego había una capa de arenisca, que luego había un suelo más arriba, un coluvión. No, decían que había un espesor de 100 metros de intercalaciones de areniscas y de lutitas. Pues eso a uno no le sirve, uno necesita saber exactamente dónde está cada uno, como veremos ahorita en unas imágenes, uno necesita exactamente saber dónde está cada una en una sección para poder hacer un modelo. Uno no puede decir, mandar todo de 100 metros y decir, no, aquí hay intercalaciones, no. Uno para, la geología para ingeniería requiere detalle. Y en ese proyecto, que es un proyecto grande, eso eran firmas consultoras grandes del país, de estas que ustedes saben cómo funciona eso, ¿no? Contratan al grande y el subcontrata, y en alguna de esas pues terminamos nosotros. Eh, a pesar de eso, de ser un proyecto así grande, de mucho dinero, de mucha responsabilidad, la geología no quedó bien, era increíble. A nosotros nos tocó, menos mal eran puntos específicos, zonas que ya eran inestables, que había que entrar a estabilizar. Entonces tocó con el geólogo con el que estaba en ese momento ir y hacerle un levantamiento detallado a toda la información nuevamente. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Bueno, sí, aquí modelo geológico, sí.
Entonces hablemos un poco de la importancia de la geología en todo este tema de la geotecnia en proyectos viales. ¿Por qué es importante? Porque nos permite identificar las litologías. Por litologías me refiero a diferentes tipos de roca. Entonces aquí vemos litologías, aquí me refiero, miren este talud aquí en una mina, carbón, seguramente debe haber arcillolitas y areniscas. Normalmente eso es lo que uno encuentra en carbón. Entonces la geología es la que me va a permitir a mí conocer, o por lo menos inferir posición de todos esos estratos, extensiones, la información que requiero para un modelo. Me permite identificar la estructura del macizo rocoso y por estructura me refiero a todas esas discontinuidades que me pueden generar estas fallas, que me pueden generar estas fallas. ¿Dónde está eso? Estas fallas. Identificar la estructura del macizo es identificar todas estas fisuras, estos planos que me pueden generar fallas. Eso me permite a mí el modelo geológico. Me va a permitir a mí la generación de un modelo geológico. El modelo geológico es el input para hacer un modelo geotécnico y poder hacer una evaluación geotécnica de lo que sea. Me permite hacer zonificaciones por amenaza. Las condiciones geológicas, sobre todo cuando hago a escalas regionales, me permite a mí hacer análisis de susceptibilidad y de amenaza. Me permite identificar en vías fuentes de materiales. Ustedes estudiarán esto en materiales, y yo creo que ya lo saben. Cuando uno está construyendo una vía, uno necesita dos cosas. Bueno, entre otras, dos cosas muy importantes. ¿De dónde voy a traer el material para que el costo de transporte haga mi proyecto viable? Entonces, si hay cantera cerca o si necesito yo ir a hacer mi propia cantera para el proyecto en alguna zona donde haya buen material en la vecindad del proyecto, ¿cierto? Y también necesito definir zonas de botadero. Para eso, esa labor, mejor dicho, en los proyectos, esa labor es casi que la tiene que hacer un geólogo muy experimentado que vaya y haga un recorrido por helicóptero, ahora con dron, que para definir esos sitios, porque es clave, esos costos son claves en el proyecto y lo permite hacer la geología, y en las vías es algo supremamente importante. Es más, hay proyectos, sobre todo cuando uno está en esas etapas de factibilidad y prefactibilidad, que eso se vuelve un problema. Es decir, casi que el proyecto empieza a girar en torno, bueno, estamos en esta zona por aquí, aquí no hay nada. ¿Dónde vamos a sacar material para hacer? Piensen, ¿dónde vamos a sacar el material para hacer todo este concreto? ¿Dónde vamos a traer todo ese concreto para esto? ¿Listo? Es clave. Y bueno, la contaminación de agua, que me parece un tema ambientalmente clave para nosotros. Entonces, cuando hablo de modelo geológico, pensemos en un túnel. Si yo necesito construir un túnel que yo sé que va a pasar por una zona cuya geología es esta. Entonces aquí en este mapa yo estoy mostrando los diferentes tipos de roca a una escala, que esto debe ser una escala tal vez unos 10.000, esta no es una escala tan detallada, pero piensen que uno necesita hacer un túnel que va de un punto a otro. Entonces cuando este túnel va a pasar de un punto a otro, él va a pasar por diferentes tipos de roca. Cada color de estos indica un tipo de roca y los grises son suelos. Miren, por ejemplo, este suelo está asociado a esta quebrada y este suelo está asociado a esta quebrada de acá. Y el resto van a ser rocas. Sí, son rocas. Entonces, cuando yo paso de acá a acá, por donde sea, voy a necesitar conocer qué tipos de roca necesito. Y con esa información es que yo voy a construir un modelo geotécnico para la vía que estoy desarrollando, ya sea para hacer mi diseño de taludes, para hacer el diseño del túnel, para saber dónde va a sacar material, eso necesito. Y cuando yo hablo de un modelo geológico me refiero a esto. Me refiero a esto. Que yo no sé en el caso de ustedes, pero en mi caso, la primera vez que yo vi uno de estos, yo ya estaba trabajando. Cuando yo hablo de un modelo geológico, me refiero a esto. A conocer en el trazado de mi obra, en este caso es un túnel, necesito conocer si este es el eje del túnel, aquí abajo esta línea café. Yo necesito conocer exactamente cada uno de todos los materiales que me voy a ir encontrando a medida que yo avanzo con el túnel.
Si es una vía, necesito conocer con detalle qué es lo que voy a ir encontrando a medida que voy avanzando con la vía. Y para eso, pues hay que construir un modelo como este, con todo este nivel de detalle que me diga que yo aquí voy a pasar, por ejemplo, de una roca ligeramente meteorizada a fresca que tiene foliación y que es un esquisto con biotita de grano medio, por ejemplo. Entonces, que va a pasar por una roca de esas características. Luego que por aquí me voy a encontrar con un gneiss que tiene unas características bandeadas, que es un bandeamiento medio gris, ese gneiss. Y que por acá me voy a encontrar una roca ya más meteorizada, que es una cuarcita, un gneiss cuarcítico. Entonces, ¿por qué? Porque eso me va a definir primero qué características van a tener las rocas, y si yo defino qué características tienen las rocas, voy a definir la geometría de mi talud, voy a definir si es un túnel, la cimentación, no, el tipo de sostenimiento, de revestimiento y de sostenimiento que le voy a colocar al túnel, y debo saberlo con todo este detalle. Por ejemplo, que va a venir aquí una falla, toda la mitad del túnel. Entonces, en ese caso, yo sé que aquí, yo creo que ustedes han escuchado los cuentos del túnel de la línea que no avanzaba por una falla y esas cosas, que uno debería saberlo antes, y más si tiene una galería de exploración previa. Entonces, que por aquí va a haber una falla, y en esa falla yo voy a tener un suelo mucho más malo porque hay una zona de influencia aquí en el cual voy a tener un material pulverizado, una arcilla pulverizada y suave, un material pulverizado y suave que es principalmente arcilla y limo, y una roca altamente fracturada este RQD es una medida del fracturamiento, Rock Quality Designation. Es muy bajo, es decir, fragmentos de roca muy pequeños, es decir, aquí voy a tener que hacer unas obras especiales para poder avanzar con mi proyecto, con mi vía. Entonces, cuando yo hablo de geología y de geología con detalle para un proyecto, es esto: conocer dónde exactamente voy a tener, qué tipos de materiales voy a tener, y ya yo entro como geotecnista a tomar muestras de todos esos materiales y hacer una caracterización para poderle poner unas propiedades mecánicas a ese material, y ahí sí poder hacer mis modelos de ingeniería. Entonces es un poco el papel que tiene la geología. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una vía, de un estudio de suelos para una vía, un modelo geológico me va a permitir a mí, por ejemplo, conocer qué tipos de suelos voy a tener a lo largo de ese tramo de vía que estoy haciendo. ¿Qué características geológicas hay en ese sector? Por ejemplo, si en una zona voy a pasar por un suelo, una zona de coluvión, acuérdense que los coluviones son esos suelos que se depositan al lado de las laderas, es decir, cuando yo tengo suelo que va cayendo, él se va depositando por aquí en la pata del talud. Puedo pasar por unos coluviones que van a tener unas características diferentes a más adelante, que ya me metí aquí más hacia Montería, y en Montería estoy más en una terraza aluvial, van a ser unos suelos de unas características muy diferentes. Yo debo conocerlo con detalle, y la geología a mí, de un proyecto de ingeniería de detalle, que es lo que ustedes hacen, pues debe decirme eso. No puede decirme un mapa en una escala 1/10.000 ahí que esas fronteras quién sabe dónde están. No, debe ser de este nivel de detalle para los proyectos. Eso, para mí, eso es de lo más difícil del proyecto. Pues no, yo les estoy diciendo que todo es difícil, pero esto es difícil porque requiere mucha interpretación. Uno tiene que irse caminando con un geólogo, con una brújula, con un GPS, tomando datos por allá, unos afloramientos de roca en la superficie para algo que está por allá abajo, y empezar a proyectar y hacer un poco de cosas, interpretar fallas, ver evidencias, por ejemplo, aquí arriba en superficie, de que aquí hay evidencias de una falla, y que la falla tiene esta dirección, y proyectarla por allá abajo. Eso requiere un trabajo, para mí es un trabajo bien teso por parte de los geólogos. A mí personalmente, yo trato de no trabajar en proyectos donde no hay geólogo. Es decir, hacer la geología uno como geotecnista no. Requiere mucha interpretación, mucho detalle llegar a esto. Entonces es bien importante esa parte, esos modelos geológicos, para la geología, para los modelos, para los proyectos geotécnicos. Les traigo este porque este es una falla de un talud. Por aquí está una vía muy importante. Pues no alcanzó a afectar la vía, pero sí generó una amenaza sobre la vía, un riesgo, una vía bien importante. Esto es en Bogotá. Y aquí hubo una condición geológica bien particular. Había un suelo, un contacto entre una roca por acá, una arenisca tierna, blanda, con un conglomerado, con otra roca sedimentaria, acuérdense de geología,
por acá arriba, y era una roca que estaba era un patín completo, estaba muy afectada, muy meteorizada, pero los mineros no se dieron cuenta de eso y generaron esta falla con afectación a un barrio por no tener un buen geólogo asesorándolos. Ahí está, salió en la prensa y todo, eso fue un problema grande en Bogotá, hace 11 años ya. Y cuando estoy hablando de un talud y un modelo geológico en un talud, nuevamente el nivel de detalle que se requiere es bastante alto. Miren cómo este modelo pertenece a ese mismo talud. Entonces miren lo que pasó. Olvídense del nombre de la empresa minera. La empresa minera pensaba que el contacto entre este material de encima, que era el que ellos explotaban, un conglomerado, y el material que está abajo, eso generó, ellos pensaban que el contacto era la línea naranja. Sin embargo, el contacto estaba mal, no lo habían detallado bien, el contacto era la línea roja. Entonces, cuando ellos hacían sus análisis de estabilidad, el talud les daba estable y por eso ellos excavaban y excavaban por acá. Pero resulta que el contacto era la línea roja, entonces ellos tenían unos espesores más grandes de suelo, de roca más blanda, de esta roca por acá. Entonces, evidentemente, eso en algún momento generó la falla, todo por un modelo geológico mal ajustado, digamos, que en vías nos puede pasar. Es decir, ese tema de estos modelos es un tema de bastante cuidado. Yo pienso que es clave para hacer cualquier proyecto de cualquiera de nuestras vías. Otros ejemplos aquí de la importancia de la geología, zonas de meteorización. La meteorización genera deslizamientos y genera problemas de estabilidad. Uno puede encontrarse un basalto y uno como ingeniero civil, aquí tengo un basalto, es una roca ígnea súper resistente, estoy hablando de 120 megapascales, buenísima, no está tan fracturada, está buena, o tiene unas buenas características, pero uno puede olvidarse de que esas rocas ígneas se meteorizan y se empiezan a volver suelo en la parte superior. Y esto que aquí abajo tiene unas características muy buenas, arriba no tanto. Y miren las fallas que se pueden empezar a generar. Y si yo tengo aquí un proyecto, o si me equivoqué, o si dije que aquí iba a sacar material de acá y no tuve en cuenta que esto está meteorizado, este basalto sí me sirve para hacer concreto, pero esto de aquí arriba no me sirve. Entonces, esto es clave. Entonces, miren acá los modelos, cómo tienen en cuenta que yo solamente tengo un basalto de buena calidad en la profundidad, pero todo lo que está expuesto a condiciones ambientales, acuérdense, esto es una roca ígnea generada a partir de un magma máfico, es decir, un magma rico en ferromagnesianos, en hierro y magnesio, se meteoriza muy fácil en condiciones ambientales. Este proyecto lo trabajamos en Ecuador, en la costa de Manta, en Ecuador. Es un clima como el de Montería, pero yo pienso que es más húmedo. A mí me parece que era bastante húmedo ese clima, entonces eso se meteoriza, se degrada muy fácilmente y se vuelve suelo y genera esos problemas de estabilidad. Entonces, nuevamente, modelo geológico, al modelo geológico yo le pongo números, le pongo parámetros geomecánicos, que es lo que uno hace con la caracterización geotécnica, y lo mete en un modelo. Este es un modelo de equilibrio límite utilizando slides, que me permite a mí saber el factor de seguridad para la falla. Esta es la superficie de falla, la que estoy señalando acá. Y a partir de esto yo puedo empezar a diseñar un perfilado del talud para mejorar la condición de estabilidad e incrementar este factor de seguridad a unos márgenes tolerables. Lo tolerable, pues hay que mirar bien qué es eso. Pero esa es la idea en general de estos. De hecho, esa es la importancia de la geología. Si yo no tengo el modelo pues sin eso yo no hago nada. Yo puedo ir a hacer todos los ensayos que quieran, hacer la caracterización con los módulos dinámicos utilizando triaxiales, pero si el modelo me quedó mal, eso no me queda bien. ¿Listo? Miren el nivel de detalle que se requiere a veces. Miren estas capas aquí tan delgadas. Son capas que miren la superficie de falla. Acerquemos eso. En las superficies de falla que se van por esos materiales que son más blandos. Entonces yo debo identificar esa posición de ese material al geólogo y después debo venir y caracterizarlo bien para poder hacer esos modelos y poder garantizar que si yo tengo aquí vehículos pasando en esta parte, no voy a tener problemas. O si tengo vehículos circulando en la parte superior, miren, problemas que se pueden generar asociados a la presencia de estructuras de esas características. Aquí
Esos procesos normalmente avanzan hacia atrás y terminan como esa vía que yo les mostré hace un rato. Entonces, la importancia, parece clave. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta sobre el papel que juega? Yo sé que no lo vemos con detalle, pero pues el tiempo no nos da, pero yo sí sé que es importante que lo conozcan y que en sus proyectos, cuando les toque, sobre todo a veces uno no es tan estricto en esto, pero uno sí debería, o sí, a mí me parece que la legislación colombiana o todas esas entidades ambientales deberían hacer obligatorio, que hay algunas que lo hacen, por ejemplo, la Secretaría de Ambiente de Bogotá lo hace. La persona que firma los planos geológicos, que sea una persona que tenga experiencia, que sea geólogo primero o ingeniero geólogo, incluso sería mejor que fuera geólogo geotecnista, que hiciera ese tipo de modelos y que los firmara una persona, como me preguntaban hace un rato, el alcance, que ese tema no lo puede hacer el geotecnista, sino que lo haga un geólogo que tenga experiencia en el tema, porque eso requiere un conocimiento mucho más amplio de ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, Profe, entonces, cuénteme. de acuerdo a lo que usted ha mencionado, entonces el geotecnista debe trabajar de la mano con el geólogo, ¿cierto? Sí, yo Por ejemplo, cuento, dígame. digamos en un túnel, específicamente acá en Autopista Urabá, Ruta al Sí, Mar 2, eh, el, el geólogo va analizando el tipo de rocas, el tipo de, sí, que van sí. encontrando en las excavaciones. Ujú. Y el geotecnista, entonces, ¿cuál es la función de él realmente en la actividad? Listo. Entonces volvemos al problema del túnel, al gráfico del túnel que se me hizo. Aquí está, de AutoCAD. Entonces imagínense, bueno, que usted me está hablando ya de la obra, ¿cierto? Sí, sí, ¿En qué etapa claro, está? claro, sí. Sí, listo. Porque bueno, digamos que estos son modelos que se hacen primero en etapa de diseño, pues ya uno en obra, esto pues hay que irlo ajustando, ¿no? Y viendo que efectivamente lo que se predijo sea lo que se predijo, y pues habrá que irlo ajustando. Eso es algo que hay que ir haciendo, entonces un geólogo debe ir verificando. ¿Cuál es el papel del geotecnista en todo esto? En tener este modelo. Eh, un geólogo, él tiene una formación en sus temas de interpretación de los procesos que se han generado en el planeta durante millones de años, tiene un conocimiento profundo del tema y normalmente ellos conocen muy bien el país, por ejemplo. Ellos saben mucho del país y son muy hábiles en predecir este tipo de cosas. Entonces ellos van a ser capaces de, a partir de información que van tomando, por ejemplo, si ya estoy en la obra, si él empieza a encontrar evidencias acá, para él va a ser más fácil ajustar dónde está este contacto entre este tipo de roca y este tipo de roca. Entonces puede que ese contacto sea más profundo. Eso normalmente lo ve un geólogo con su ojo entrenado, porque mira aquí las diferencias. Finalmente yo tengo aquí un gneiss cuarcítico ligeramente meteorizado y aquí tengo un gneiss cuarcítico moderadamente meteorizado, es decir, este está un poco más meteorizado que este. Digamos que es el geólogo el que me va a definir a mí dónde yo puedo empezar a hablar de uno o del otro material. Y me define, digamos que como la configuración, como el dibujo, pues, me lo ajusta y me lo define. ¿Qué hace el geotecnista? El geotecnista es la persona encargada de hacer una caracterización geomecánica o una caracterización mecánica de esos materiales. ¿Qué es eso? Eso es que va tomando muestras, esas muestras se llevan al laboratorio, va tomando información de las discontinuidades, lo que yo les mostraba que se puede hacer con fotogrametría de corto alcance, y con base en esa información, adicionalmente, por ejemplo, información de rugosidad de las discontinuidades, de flujos de agua, con eso empieza él a asignarle propiedades a estos materiales. Entonces ya no es un dibujo que me dice, aquí están todos los, no es un modelo solamente con un esquema, pues, sino que ya este material empieza a tener unas propiedades y unas características. Entonces voy a decir, ese material corresponde, aquí hay algo, es un material 3, esto es según la escala de Wieniawski. Entonces ese material 3, yo le puedo asignar una cohesión y una fricción y un módulo de elasticidad, según los análisis que hice acá, que hizo el geotecnista. Entonces ya sé que esto pasó de ser un modelo geológico, de ser solamente un dibujo muy difícil, muy elaborado y muy útil, pero es un dibujo que usted
todavía no le permite hacer un modelo. Ya tiene que entrar usted y volverlo un modelo geológico, geotécnico, en el momento que le asigna propiedades a los materiales, propiedades que le van a definir cómo se va a comportar ese macizo rocoso cuando usted está haciendo la excavación. Entonces, también labor del geotecnista. Tengo mi modelo geológico, geotécnico con parámetros, ahora necesito empezar a hacer un modelo que normalmente es elementos finitos o elementos discretos, modelar qué pasa cuando yo hago un hueco en esta roca, cómo se va a deformar. Entonces, si sé cómo se deforma, sé qué tipo de sostenimiento, cuánto concreto y cuánto acero debo meterle a esa obra, como en cualquier proyecto, como en cualquier proyecto estructural, debo ser capaz de modelar, calcular esos esfuerzos que se generan por la excavación. Se van a relajar los esfuerzos y el túnel se va a tratar de cerrar, entonces yo debo construirle una estructura que me lo mantenga abierto, y esa labor de esa modelación también es labor del geotecnista. Eso, para decirlo en términos generales, pues ya eso hay otros temas, por ejemplo, hay temas de iluminación, temas de ventilación, que a veces, cuando, por ejemplo, aquí en Colombia hay doctores en túneles que son geotecnistas. Entonces, ese tipo de, las personas con ese perfil, ellos además gestionan otro poco de cosas, pero en general, como geotecnista, eso es lo que uno hace en un túnel. ¿Sí, sí le respondí su pregunta, Leonardo? Sí, señor, claro. Listo. Gracias por la pregunta. Ahora, entonces empecemos a hablar un poco sobre generalidades de mecánica de suelos. Ya empecemos como a darle un poco de respuesta a esas preguntas, o bueno, ya le hemos venido dando respuesta a esas preguntas de diagnóstico que yo les hice al principio, como darle un poco son cosas que yo sé que ustedes de una u otra forma ya saben, tienen en su cabeza, pero vamos a darle como un orden para que la recuerden y lo tengan como, lo vuelvan a tener de una forma sistemática en su cabeza, que eso va a ser útil para el posgrado y para su trabajo. Yo creo que ustedes han escuchado a este personaje, a Terzaghi. Terzaghi es un ingeniero mecánico, checoslovaco, 1800, o yo la verdad no sé, 1883. Yo no sé, o esto era Imperio Austrohúngaro, no sé. Pero el caso es que nació en Praga, que actualmente es la República Checa. Yo creo que eso es Imperio Austrohúngaro, debía ser en esa época. Y él hizo su doctorado en Graz, pero es ingeniero mecánico. Traigo aquí esto del tema del doctorado en Graz porque el software que les mostré que hacía la parte esa de la fotogrametría de los taludes, lo hizo gente de la Universidad de Graz. El proyecto, como tal, la empresa nació de la universidad, de unos estudiantes de doctorado de allá, que empezaron a trabajar con esto en su investigación y con los años crearon su empresa y ya son, digamos que es una empresa que ya desarrolla soluciones para taludes en roca y para geomecánica y para taludes en suelo también para monitorear, ya bastante establecida, por eso el dato. Entonces este señor fue la primera persona que estableció la mecánica de suelos como un área particular de la mecánica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la mecánica existe hace mucho tiempo. Arquímedes, por ejemplo, estamos hablando de los griegos. Newton, leyes de Newton, estamos hablando del siglo XVIII, XVII, XVIII. Existe hace mucho tiempo, pero casi todas esas propuestas que se tenían a su momento, esos desarrollos en la mecánica, estaban desarrollados para fluidos, estaban desarrollados para sólidos e incluso estaban desarrollados para medios continuos. Y de hecho uno en geotecnia aplica la mecánica de medio continuo para resolver muchos problemas. Pero hasta ese momento no existía un formalismo, como que no se había puesto formalmente una disciplina detrás de la mecánica de suelos, que tuviera en cuenta las particularidades que tienen los suelos. ¿Particularidades a qué me refiero? Los suelos no son medios continuos, los suelos no son sólidos y los suelos no son fluidos. Pero trabajando con esos principios de la mecánica, con esos conceptos matemáticos que han generado ciertos principios físicos sustentados en principios matemáticos ya en esas áreas de la mecánica, digámoslo así, en esas ramas de la mecánica, ya existían. Entonces lo que hizo este señor Terzaghi básicamente fue tratar de integrar esos conceptos que ya existían en esas ramas de la mecánica y venir y ajustarlos a la naturaleza particular que tienen los suelos.
Entonces él empezó ya a trabajar un concepto de esfuerzos un poco diferente, un concepto de esfuerzos ajustado, que es ese principio de esfuerzos efectivos, y a partir de ahí él empezó a generar unos desarrollos y a traer, repito, varias cosas que ya existían y a ponerlas juntas para darle una estructura, como un rigor a lo que es el tema de la mecánica de suelos. Digamos que ese fue el punto de partida de nosotros, digamos que es el padre de la geotecnia. Terzaghi. Y este fue su primera publicación, que esto es alemán, que dice mecánica de suelos. En 1925 esto fue un artículo, digamos que aquí él estableció los fundamentos de lo que es la mecánica de suelos. Ya después él publicó este libro, que es un clásico, Mecánica de suelos teórica, Terzaghi, de 1943. Y él, en su publicación, define la mecánica de suelos como la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica a problemas de ingeniería que tienen que ver con sedimentos y otras acumulaciones no consolidadas de partículas producidas por la desintegración mecánica y química de rocas, sin importar si contienen o no materiales orgánicos. Entonces miren lo que él está diciendo que en la mecánica de suelos, en la geotecnia, en la mecánica de suelos nosotros estamos aplicando principios de la mecánica, les decía, la mecánica ya existía, la hidráulica, flujo en medios porosos, para la solución de problemas de ingeniería con sedimentos. Cuando él dice aquí sedimentos y otras formas de acumulaciones no consolidadas de partículas, estos son materiales particulados, suelos, y producidos por la desintegración física o mecánica de rocas. Listo. Tengo un material particulado que tiene agua, entonces yo necesito saber cómo se va a comportar ese material particulado cuando yo lo cargo, cuando yo lo excavo, cuando yo lo descargo, cuando yo pongo a fluir agua a través de él. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo unas leyes de la mecánica que existen, conozco la hidráulica, conozco los principios de la mecánica, bueno, él los conoce, los conocía de la mecánica de fluidos y los aplica para resolver un problema. Ajusta esos principios que ya conoce, los aplica a ese medio particulado y a partir de ahí empieza a solucionar problemas de mecánica de suelos. Brillante, por supuesto, una persona que hace eso es brillante, ser capaz de llegar a eso. Y sobre eso, sobre esos conceptos que él definió, se han construido todos estos desarrollos que les muestro de modelos y modelos constitutivos. Muchos de ellos, el fundamento son estos principios de este señor. ¿Alguien? Leonardo, usted tiene problemas con el internet, ¿cierto? Sí, profe, pero ya volví. ¿Por qué no trata, no es obligatorio, pero por qué no trata de conectarse a través del correo institucional, así de pronto le molesta menos y no tiene problemas de acceso? Es un consejo, una sugerencia. Sí, señor. Si vuelve a presentar problema, me conecto al institucional. Listo, no hay lío, adelante. Ok. Bueno, entonces les decía, esa es la definición de la mecánica de suelos y pues su padre es Terzaghi. Y en general, ¿qué es lo que hacemos en mecánica de suelos? Lo que se hace en una vía, ¿qué es lo que se hace? Se tienen unas cargas que se colocan sobre un suelo. Estas cargas puede ser una cimentación, un talud, una presa, un muro, una vía. Otro tema que no les he tocado a muchos son las estructuras de contención en las vías que requieren construcción de cimentaciones, por ejemplo, que van a tener unos esfuerzos laterales que les hace el talud, que les genera el talud. Entonces, bueno, digamos que, como decía alguien en la presentación, es bastante amplio el tema. Estamos tratando de traer varias cosas para que ustedes tengan unos fundamentos de trabajo. Entonces tengo unas cargas sobre un material, esos materiales térreos, suelo, entiéndase suelo. Para nosotros también son importantes las rocas en las vías. Y cuando nosotros colocamos esas cargas o esas solicitaciones generadas por la estructura en un suelo, lo que queremos ver es su respuesta. ¿Cómo se va a comportar ese suelo? ¿Cómo se va a comportar el suelo cuando yo le pongo una carga estática de la estructura de pavimento? ¿Y qué va a pasar con los años a medida que le van pasando ejes, cargas dinámicas muy rápidas?
qué puede pasarle a qué puede pasarle a ese suelo que me está soportando un pavimento. Con esos datos ya el ingeniero, el diseñador de pavimentos ya debería poder hacer su diseño y debería comportársele bien. Entonces, por eso la idea de la caracterización y por eso la mecánica. Por eso digamos que la aproximación que se le hace al problema es desde la mecánica de suelos. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos. Clásico, la torre inclinada de Pisa. Entonces, por ahí en internet yo voy a subirles el link para que lo miren. Hay un video muy interesante de cómo, yo no sé, yo creo que ustedes han escuchado el tema. La torre de Pisa ya pues está inclinada, por supuesto, pero ya venía hacia los 90, venía inclinándose muy rápido. La velocidad de inclinación era bastante alta. Entonces empezaron a buscar alternativas para enderezar, no para enderezarla, sino para reducirle la velocidad a la inclinación. Pues enderezarla no tiene sentido porque eso es un sitio turístico y nadie va a querer a la torre de Pisa si está derecha. Además que ella como la fueron construyendo, ya se iba inclinando, ella también está medio torcida, medio chueca. Cuando se inclinaba le metían otro piso derecho y pues no quedó muy derecha. Entonces ellos trataron varias alternativas. Al principio lo que hicieron fue generar más problemas. Trataron de anclarla y trataron de cargar la parte de atrás y lo que hicieron fue empeorar el problema hasta que vino finalmente un ingeniero, un señor Barland, creo que es el apellido de él, británico, que ya les muestro un video de él. Y él lo que hicieron fue unas perforaciones en esta zona de acá, en la parte que está más alta, la parte norte creo que es, y sacaron bastante suelo. Y con ese tratamiento, por un problema de consolidación, que también alguien mencionó, problemas de consolidación diferencial, como lo que se tiene acá, alguien generó, debido a esos problemas de consolidación que se tienen, sacaron suelo para reducir la inclinación un poco y reducir la velocidad de ese proceso de inclinación, y les funcionó. Otros ejemplos de proyectos de infraestructura, vías en las que se necesita geotecnia, miren las pilas de un puente. Finalmente, esto es un problema de una cimentación con pilotes que llegan aquí a estos lados, para sobre esos lados montar las pilas de los pilotes. Miren las características de los pilotes, las profundidades y la complejidad. Otro tipo de problemas, también un problema geotécnico, hidráulico. Miren este tipo de cimentaciones, son cimentaciones profundas que van protegidas ya por temas de erosión, van protegidas con estas que, ¿cómo las llamamos? Islas aquí, pequeñas islas que construyen aquí con materiales, con bloques de roca. Aquí un ejemplo de una cimentación para un puente. Primero, un ejemplo de una cimentación, no, esto parece un estribo, ¿no? Parece el estribo de un puente, y miren ejemplos de modelos que se hacen ya con elementos finitos. Esto ya sería el modelo, lo que hace uno con la geotecnia, es decir, un modelo que me permita ver cómo se van a generar esfuerzos, cómo el suelo o el material térreo me genera esfuerzos sobre la estructura. Entonces me permite ver como en cualquier estructura. Si yo conozco los esfuerzos que me está ejerciendo, puedo definir qué dimensiones y qué tipo de refuerzo debe tener mi estructura para resistir las solicitaciones que le está generando, en este caso, el terreno. Entonces es una labor ahí. Primero hay que generarle bien los datos al estructural para decirle, bueno, el suelo tiene estas características y le va a empujar así. Y ya el estructural definirá, o decirle, bueno, si usted construye una estructura de estas características, los esfuerzos que se van a generar son estos en su estructura. Aquí, por ejemplo, va a tener mayores esfuerzos, métale el refuerzo que eso requiere o amplíe la sección de ser necesario. Entonces, un poco la dinámica de trabajo en este tipo de proyectos. Pero como todo, pues la geotecnia o la mecánica de suelos es, digamos que una disciplina, como les decía, a veces un poco compleja y que trabaja con materiales muy complejos, que se han establecido modelos que simplifican las condiciones para que se hagan manejables y yo pueda, todo eso que es tan complejo, yo con cierta seguridad pueda trabajar. ¿Qué pasa a veces? Que se sobresimplifica, es decir, se simplifica tanto el caso, los modelos, que ya no hacen nada, como les decía. Entonces ya la gente dice, no, con base en mi experiencia, yo pienso que ese talud no va a fallar. Sin hacer un modelo, o utilizar unos modelos demasiado sencillos, o a veces incluso por ignorancia, me parece,
no tienen en cuenta todos los escenarios, todos los posibles escenarios que genera una falla. Entonces les mostraba hace un rato la falla de un talud, ¿cierto? A veces la gente, o uno encuentra muchos modelos que todo el mundo coge y utiliza superficies de fallas circulares cuando hay condiciones como la que veíamos en esa imagen, en ese talud. Yo no me acuerdo dónde está aquí. Hay condiciones particulares en un talud como estas. Que la superficie de falla pues ya no va a ser circular, sino va a ser una superficie de falla. En este caso una superficie de falla lineal. ¿Listo? Entonces es importante que no se sobresimplifique y se tengan en cuenta esas cosas y sobre todo que se tenga en cuenta en los modelos la complejidad del problema asociado a modelos geológicos bien hechos. Se abusa de modelos con pocos datos. Yo les decía, una de mis áreas de interés de trabajo son los modelos, los análisis probabilísticos o modelos de teoría, trabajando con teoría de la evidencia que permite hacer modelos probabilísticos con pocos datos. Pero es que a veces se abusa, es decir, se hacen o se hace un ensayo, un solo ensayo, imagínense, un ensayo de, qué sé yo, resistencia a la compresión y con un solo ensayo se hacen diseños para 200 metros o 500 metros o 1000 metros de vía con un solo ensayo. Eso ya es el colmo, ¿no? ¿Cómo sabe si ese uno le quedó mal si no hizo otro para comparar? Que si no hizo al menos dos más para saber cuál de los tres es el que está malo. Yo sé que ustedes vieron eso en estadística y vieron que uno tampoco puede descartar los datos así porque sí, pero cuando tiene muy pocos datos, pues no hay que abusar. Se aplican directamente resultados de laboratorio sin corregir. Esto es bien importante. A veces nosotros abusamos un poco de lo que obtenemos en laboratorio. Entonces, por ejemplo, yo mido la resistencia al corte en una discontinuidad, en una fisura en una roca. Yo necesito corregir esos datos porque yo voy a tener, por ejemplo, unas ondulaciones en el terreno que hacen que esa resistencia pueda ser quizás un poco mayor. Si yo hago la que hago en el laboratorio, puede que estés ya sobredimensionando demasiado. Se aplican, por ejemplo, resistencias a la compresión, a veces sin tener en cuenta que el suelo puede estar saturado, un poco de cosas que hacen que el problema se vuelva un poco complejo. No se hacen ensayos de campo. A veces los CBRs, ya veremos, uno puede hacer un CBR en campo, lo puede hacer en laboratorio, y veces que no se hace nada en campo, y solo de laboratorio, y a veces uno no puede reproducir en laboratorio lo que pasa en campo. No se interpretan adecuadamente las pruebas de campo. El SPT, por ejemplo, es un ensayo diseñado para arenas, pero ustedes saben que lo usamos para todo. Absolutamente toda la geotecnia que se hace en Colombia se hace con SPT. Y no se considera la variabilidad de las propiedades. Pero eso es otra cosa que puede pasar y que eventualmente puede generarnos algunos problemas. En este punto les pregunto, muchachos, no sé si prefieren un break ahorita o sigo otro rato y terminamos unos minutos antes de por ahí hacia las 8:30. Ustedes me dirán. Continúe, ingeniero. Sí, sigamos. Listo, Sí, sigamos. Continúe la clase. Listo, muchachos. Listo, gracias. Entonces sigamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre estas generalidades? ¿Ninguna? Listo. Entonces continuemos, les voy a mostrar. A ver un momento esto. Y quiero mostrarles un poco algo sobre ese proceso esto no está aquí, sobre ese proceso de, por ejemplo, de formación de un suelo. Uno cómo podría eventualmente verlo y qué efecto podría tener eso. Yo creo que eso está por aquí. ¿Se acuerdan que les hablé hace un momento de un
profesor que él fue la persona que se encargó de dirigir esos trabajos para estabilizar o para reducir la velocidad de inclinación de la Torre de Pisa. Entonces es este profesor británico, ya es una persona veterana. Y aquí, en este video que les voy a mostrar en un momento, es importante para que ustedes vean cómo puede ser el proceso de formación de un suelo en un ambiente como el que tenemos aquí en Montería y que tenemos en muchas partes, todos estos valles de los ríos, todos estos valles que quedan entre las cordilleras, esos valles que se forman en los llanos orientales, aquí en la costa atlántica, asociados a los ríos en un país sí, con bastantes ríos como es Colombia, es una condición que prevalece en estos suelos de origen sedimentario. Recuerden que los suelos sedimentarios son los que se originan al partir del transporte y depositación de los sedimentos, de los detritos generados o que se produjeron, que se generaron a partir de la meteorización de las rocas. Recuerden todos esos conceptos de geología. Entonces miremos este video, me parece muy chévere cómo el señor muestra esos procesos de depositación. ¿Qué me escribieron? Listo. A factor of great importance to the strength of a soil is the range of particle sizes that are contained within it. We talk about a soil that has the same size particles as an ungraded soil, and a soil which has a wide range of particles within it as a well-graded soil. Bueno, aquí él está hablando un poco del efecto que tiene la resistencia de las partículas, el efecto que tiene el tamaño de las partículas en la resistencia. Yo no sé si es necesario que les traduzca o no. ¿No? Igual Sí, ingeniero. Sí, listo. Entonces él está hablando, yo creo que vámonos a un video anterior mejor para... que quiero mostrarles el proceso de depositación a este es. Antes de mostrarles ese del tamaño. Miremos primero este. John Burland es el apellido del señor. We saw in the last video that soil is made up of a number of individual particles. Many soils are formed when soil particles suspended in water are deposited in rivers and lakes. The first Simplemente está diciendo que en el video anterior le explicó que los suelos son materiales particulados y muchos de ellos, como les decía hace un momento, se generan por procesos de depositación en las riberas de los lagos o de los ríos. first thing I want to explore is how this deposition under gravity affects how soils behave. I have developed this piece of apparatus that simulates the effects of gravity. Entonces lo que él muestra ahí es que él desarrolló este aparato que trata de simular ese proceso de depositación. Simulates the effects of gravity. The particles here are circular discs of different diameters. Entonces él modela las partículas de suelo, ahí es evidente, como discos metálicos de diferentes diámetros. And they are resting on a plastic sheet which is drawn across the bottom here by means of this roller. Entonces, ¿en qué consiste el montaje del señor? Consiste en los discos que simulan las partículas de suelos montados sobre una pantalla acrílica que gira en torno a este rodillo, que aquí él puede ir manipulando la inclinación de esa... Es que no está prendida la...
Él puede ir manipulando la inclinación del plano del plano que él tiene, del plano plástico que él tiene. Roller. When I turn on the machine, the plastic sheet drags the particles to the bottom in the same way that gravity drags soil particles to the bottom of a river or a lake. Entonces ahí nos dice que cuando él inclina, él lo que está haciendo es inclinando la mesita esa que tiene plástica, y cuando él la inclina, él lo que está simulando es el efecto que tiene la gravedad en las partículas de suelo cuando se genera el proceso de depositación. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Por favor, revisen. In real life, gravity gives the soil particles weight, pulling them downwards. In this model, weight is simulated by the friction between the soil particles and the moving plastic sheet. Listo. Entonces, en realidad lo que pasa en el suelo real, pues, es que las partículas finalmente bajan es por la gravedad, ¿cierto? La gravedad es la que posibilita ese movimiento. Aquí, pues ya no la gravedad, digamos, si yo hiciera eso con gravedad, pues no vería nada. Entonces lo que hace es, digamos, que ralentizar un poco el proceso con la fricción. La gravedad la está reemplazando por la fricción entre los discos y el plano plástico sobre el cual están descansando ellos. And you can see that they're settling on the bottom and they're now shuffling around and forming themselves into an arrangement of particles. You can see these near vertical an arrangement. Entonces miren cómo se va dando el proceso. Son discos de diferentes tamaños y él dice un arrangement como un arreglo, una estructura de las partículas asociada a ese proceso de depositación que en el caso de nosotros, de un río, finalmente está controlado es por la gravedad. Miren cómo se van acomodando, miren cómo las partículas pequeñas van tratando de acomodarse entre las grandes, y miren el siguiente dato muy asociado con una pregunta que me hicieron y con el concepto de anisotropía. You can see these near vertical columns, and they're very important because it means. Entonces, lo que él quiere mostrar acá es que cuando yo tengo un proceso de depositación de esas características muy común, miren que se empiezan a formar como unas, él dice cerca de columnas, algo similar a unas columnas de suelo, miren, como esta que le está mostrando acá. Miren que se forman casi que unas columnas de suelo. Means the soil is stronger in the vertical direction. ¿Qué va a implicar eso? Que va a haber más contactos en esta dirección vertical por esas columnas que se forman que en la dirección horizontal, asociado a ese proceso de depositación por la gravedad. Than the horizontal direction, and that's because this has been deposited under gravity. Gravity acts vertically. A soil deposited laid down under gravity is stronger vertically than it is horizontally. Aquí resume la pregunta que me hicieron hace un momento. Los suelos que se depositaron bajo la gravedad son más resistentes verticalmente que horizontalmente. ¿Por qué? Por esas columnas que se están formando por ese proceso de depositación, y este modelo nos está demostrando eso. Entonces, en una condición geológica de depositación de esas, esto es cierto. En otras condiciones ya puede variar, pero cuando yo tengo un proceso de depositación, que cuando estoy hablando de arcilla, estoy hablando de un proceso de una arcilla normalmente consolidada, que yo sé que ese término es muy común también, es una arcilla que se depositó bajo estos procesos de depositación y que no ha sufrido erosión. Entonces, en ese caso sí es más resistente en la dirección vertical. Horizontally. Now we're going to look at another very important effect of gravity. We're going to see how it affects the strength of the soil at different depths. So we'll do it. Y ahora vamos a ver qué efecto tiene la gravedad y el confinamiento, o mejor, la gravedad a diferentes profundidades en el suelo para este suelo que se depositó de esa forma. Experiment with a footing. Entonces, el experimento, ¿cuál es? Él va a simular una zapata a través de ese disco, de ese elemento metálico que él tiene ahí, de esa cuña metálica. Entonces él va a simular
un cimiento, una zapata. Here it goes. You can see it penetrating in, and it's reached this depth here. So the weight of the footing is being carried by the strength of the soil at this depth. Entonces lo que él nos dice ahí, que él la puso, ella pesa, entonces en ese plano inclinado ella va a bajar, y miren que hubo una profundidad aquí, una profundidad que desde aquí más o menos hasta aquí, el suelo a esta profundidad ya es capaz, con las fuerzas, los esfuerzos que se generan en los contactos del suelo, él ya es capaz de sostener esa cimentación a esa profundidad. Now we're going to increase the weight of the footing and see what happens to the penetration. Ponerle esas pilas, esas baterías encima, lo que hace es incrementar el peso de la zapata, poner un edificio más pesado, pues. And we see the footing now penetrating further into the ground. Let's see how far it goes into the ground with 4 batteries acting on it. There it is, it's come to equilibrium, actually at a greater depth. Entonces miren que cuando tengo una zapata más pesada, el suelo es capaz de sostener ese peso a una mayor profundidad, es decir, la condición a la cual se llega a equilibrio se genera a una mayor profundidad. Than the lightly loaded footing. So why is this? Why is the strength of the soil greater with depth? You'll know from your mechanics class. Entonces, ¿esto qué implica? Que la resistencia del suelo se incrementa con la profundidad, es decir, que la resistencia del suelo se incrementa con algo que se llama el confinamiento. El confinamiento es esos esfuerzos que se generan alrededor de un punto, todos esos esfuerzos, entre más profundo estoy yo en el suelo, mayor es el confinamiento. Es lo mismo que pasa cuando uno está debajo del agua, en una piscina o en el mar, y a medida que uno va bajando más, va sintiendo mayor esfuerzo, más presión. Yo hablando... cuando uno está en una piscina, a medida que uno baja, uno va sintiendo encima más presión, lo mismo pasa en un suelo, a medida que yo me bajo más, tengo un mayor confinamiento, tengo un mayor esfuerzo, y eso en los suelos se traduce en una mayor resistencia. ¿Y por qué se traduce en una mayor resistencia? Porque en los suelos, la resistencia y los esfuerzos que se van a generar, se generan por la fricción que hay entre los granos de suelo. Es decir, entre este granito que estoy señalando acá y este granito, hay una fricción entre esos granos, ¿cierto? Y la sumatoria de todas las fricciones de todos los cientos de miles de millones, todos los granos que ustedes quieran que pueda haber en un suelo, toda esa sumatoria es la que finalmente va a hacer que el suelo me resista, que genere la resistencia, que se deforme y todo eso. Es decir, el comportamiento está controlado por esa fricción. Entonces piensen que cuando yo le puse más peso, esta zapata bajó más, porque aquí hay un mayor confinamiento, hay una mayor resistencia. Entonces, por ejemplo, en este, hay una mayor fricción que en este, porque este está más confinado, ¿cierto? Hay un mayor esfuerzo, una mayor presión que hace que haya mayor fricción. Y entonces, si lo vemos aquí en el ejemplo del plano inclinado, strength of the soil greater with depth. You'll know from your mechanics classes that the shearing forces. Entonces, en un problema de estos que yo sé que todos nos tocó resolver en el colegio y cuando empezamos la universidad, el pregrado, problema de plano inclinado, ustedes saben que hay una fuerza de fricción que es igual a μ, que es el coeficiente de fricción, por la normal. Y la normal era la fuerza normal al plano inclinado, ¿cierto? Entonces piensen que en el suelo, esa normal, piensen que esto es un grano de suelo y este es otro grano de suelo. Una partícula de suelo es el plano y otra partícula de suelo es este bloque. Entonces, cuando yo tengo mayor confinamiento, lo que estoy haciendo esta analogía, lo que estoy incrementando es este esfuerzo normal. Esfuerzo normal es mayor confinamiento. Tener mayor confinamiento voy a tener mayor fricción entre las partículas. A tener mayor fricción entre las partículas, lo que voy a tener es mayor resistencia. Entonces, vayan viendo que los esfuerzos, la respuesta del suelo la controla la fricción, y esa fricción depende de lo que se genera en el esqueleto, de los contactos entre partícula y partícula de suelo, se conoce como el esqueleto del suelo. Entonces, si yo le empiezo a meter agua a eso, el agua trata de separarme, piensen que yo le meto agua aquí a esto, el agua trataría de separarme estas partículas, entonces la resistencia se reduce, la fricción se reduce y por tanto la resistencia se reduce. Y el comportamiento de esfuerzo de formación también se ve afectado.
¿Listo? Entonces esa es una forma de explicar ese comportamiento de los suelos que pues, es la clave pues, de lo que uno hace cuando está haciendo, por ejemplo, un estudio de un talud para una vía o una subrasante, lo que sea. Eso es finalmente lo que uno está tratando de predecir. Or frictional resistance between two surfaces depends on the magnitude of the contact forces that are pushing the two surfaces together. When the contact forces are small, the shearing forces... Bueno, él aquí ya continúa hablando del tema. Y quiero de una vez, ya que estamos en esto, él tiene uno buenísimo de lo que muestra el agua, el papel del agua. Bueno, les recomiendo este sitio. Se llama, es un sitio que es del profesor Kitch. Ya más adelante veremos otros videos de esta serie. Este sitio es Introduction to Geotechnical Engineering. Les voy a dejar el link. Hay unos temas bastante interesantes ahí para que miren. Está todo en inglés, eso sí, pero hay unos videos muy chéveres. Por ejemplo, aquí muestra unos ejemplos muy chéveres de asentamientos y unas explicaciones muy buenas. Realmente es recomendable que lo miren. Estos videos veremos más adelante otros muy chéveres de... Y quiero que miremos uno del efecto del agua. Creo que es este. Primero miremos este del tamaño de las partículas y ya vemos el del tamaño, el del agua. A factor of great importance to the strength of a soil is the range of particle sizes that are contained within it. We talk about a soil that has the same size particles as an ungraded soil, and a soil which has a wide range of particles within it as a well-graded soil. Entonces, estamos hablando, y ya nos va a servir más adelante para lo que vamos a ver, está hablando de un suelo mal gradado, ungraded, y un suelo bien gradado. Un suelo mal gradado es un suelo que contiene partículas del mismo tamaño. Entonces, cuando pensamos en la arena y de la playa, si uno le hace una granulometría a esas arenas, normalmente ellas tienden a ser de tamaños muy similares. Y hablo de un suelo bien gradado cuando tengo diferentes tamaños de partículas en el suelo, parecido a en el que nos mostraba en el experimento anterior. Tengo granitos grandes, tengo granos grandes de suelo, esos granos grandes generan espacios y los espacios van siendo llenados por esos granos más pequeños. Un poco lo que vamos a ver en este video. Now here we have a bed of model soil particles. They are all the same size. Entonces este es un suelo mal gradado, partículas del mismo tamaño. So this is a bed of ungraded soil particles. We want to measure the strength of this bed of soil. Vamos a medir la resistencia de ese suelo con el mismo experimento de la zapata con la batería. And we'll do that by loading a model foundation. And there it goes, it's penetrating into the bed of uniform particles, and we will now measure how much it has penetrated with this simple ruler. And if we measure off to the baseline, we see that it is 22 millimeters. Entonces, evidentemente, pues ahí él dijo que iba a medir cuánto penetraba la zapata con esa carga en el suelo y lo midió, le dio 22 milímetros, creo. It is 22 millimeters. Sí, 22 milímetros. Now here we have a bed of well-graded soil. Ahora vamos con suelos bien gradados. And you can see that the gaps between the large particles are filled with the smaller particles. And we will put on 2 batteries, as we did before. We can see it penetrating here. Now it's come to a standstill. So we'll measure. Es lo mismo experimento, suelo bien gradado hasta que se quedó quieto y va a medir. How much it has penetrated. And we measure that it's penetrated 17
millimeter. En este caso penetró 17 milímetros, penetró menos por tener este suelo bien gradado. Entonces, si uno ya se pone a pensar con el concepto que acabamos de ver, el hecho de tener este suelo bien gradado que tiene unos espacios, volvamos a este, vamos a la foto del anterior, aquí. Miren este suelo, él va a generar unos vacíos, el arreglo que se construye, pues él va a generar unos vacíos, aquí no hay nada que rellene esos vacíos, entonces va a haber un poco de contactos perdidos, aquí solamente están los contactos entre las partículas grandes y eso nos genera ese asentamiento. Aquí ya hay partículas mucho más pequeñas, esos vacíos que empiezan a generarse entre las grandes empiezan a llenarse por partículas pequeñas. Eso no es otra cosa que tener más contactos implica más fricción y ese efecto de esa fricción, esa suma esa contribución individual que va haciendo cada contacto, eso finalmente va sumando y va contribuyendo, en este caso, a un mejor desempeño mecánico del suelo, traducido por un menor asentamiento del talud, perdón, del talud no, de la cimentación. Entonces es un poco para ir entendiendo este comportamiento de los suelos. So we'll measure how much it has penetrated. Eso para ver la importancia de un suelo bien gradado, un suelo mal gradado. Repito, suelo bien gradado es aquel que tiene variedad de tamaños, que me genera una fábrica, un arreglo como esta, una estructura como esta. Los vacíos están llenados por las más pequeñas. Suelo mal gradado, suelo que tiene partículas del mismo tamaño y que pues en muchos casos no es deseable. Ustedes lo verán en materiales en pavimentos, uno normalmente necesita una gradación pues, un material bien gradado que garantice que voy a tener un material bien gradado que garantice que yo voy a tener siempre, va a haber partículas rellenándome esos espacios y me va a dar, la capa finalmente va a tener una mayor resistencia, la capa de pavimento que estoy generando va a tener una mayor resistencia cuando, una competencia mecánica mayor cuando tengo esa gradación buena. Incluso los pavimentos, ustedes saben que las mezclas asfálticas requieren un filler que es más fino que tamiz 200, es decir, que 4.75, 4 micras pues, y más pequeño para ir rellenando esos espacios más vacíos y eso, aunque uno no lo ve a escala micro, pero sí, sí intuitivamente uno ya va viendo cuál es el efecto que eso puede tener en la resistencia con ese tipo de modelos. Ahora, perdón, quiero que miremos el efecto del agua. Todo eso lo van teniendo presente porque esto lo vamos a ver ya con números. Sobre todo este tema del efecto del agua. Bueno, esperen, primero les pongo aquí en el chat del... Aquí les voy a dejar este contacto no, este vínculo para que puedan ver más de estos videos. Incluso veremos algunos, ellos les iré mostrando en exploración, esto ya no los había visto. Entonces, miremos este. El efecto del agua, este es clave, para mí es muy ilustrativo. Entonces lo que le está diciendo ahí es que, bueno, ya hemos demostrado que el suelo es un material particulado y que los suelos, o una característica muy importante que le imprime a los suelos el ser un material particulado es la presencia de los vacíos, como mencionábamos como mencionó una compañera al principio. El tener vacíos es muy interesante porque dependiendo de dónde está el suelo, van a tener agua o no van a tener agua, o van a estar parcialmente llenos de agua. Y esa presencia del agua en esos vacíos condiciona de una forma significativa el comportamiento de un suelo, tanto como la gradación, o más, pienso yo.
Entonces va a demostrarnos con el video que la importancia del agua en la determinación del comportamiento del suelo. Bueno, él es una persona autorizada para decir lo que está diciendo. Él dice, en mi experiencia, ocurren desastres mayores cuando el ingeniero geotecnista de un proyecto no es capaz de predecir y entender el efecto que la presión del agua va a tener en el suelo de ese proyecto o en la roca de ese proyecto. Entonces, es una afirmación categórica, pero tiene mucha experiencia. Este desastre en 1966, creo. En 1966, la presión de poros. Entonces aquí se permitió, él no dice por qué, pero se permitió un incremento en la presión del agua en una colina en la parte alta del pueblo. Aberdeen creo que se llama el pueblo. Entonces cuando se incrementó la presión de poros, finalmente la presión del agua, el suelo perdió toda esa... puede llegar un momento que cuando la presión de agua es tan alta, que ella tiende a separar los granos, hay un momento en el que se genera licuación, en el que esa presión de agua separa los granos, es tan grande como la presión, vuelve cero pues esa fricción entre los granos. Cuando esa fricción entre los granos se vuelve cero, el suelo ya no tiene ninguna resistencia al corte y en ese momento se dice que hubo licuación y se generan las fallas. Se generan, por ejemplo, volcamiento de edificios, porque el suelo ya no tiene resistencia al corte cuando la presión de poro es muy alta, que ya elimina toda esa fricción entre granos, la vuelve cero. Ya eso lo veremos más formalmente más adelante, pero por ahora créanme eso. Mató 116 niños y 28 adultos este desastre en el 66. Bueno, debe ser el experimento que él va a mostrar ahora. Se van a tener dos partículas de suelo. Una partícula de suelo va a ser el plano inclinado, como veíamos ahorita con el ejemplo del bloque, y la otra partícula va a ser un vaso lleno con agua. Y vamos a verlo en dos escenarios diferentes. Entonces, en el primer experimento, él coloca el vaso con agua sobre partícula de suelo 1, vaso, partícula de suelo 2, el plano, y pues miren que no pasa nada, el plano. Profe, una pregunta. Dime. ¿Usted está presentando algo? Oh, no están viendo. Nada, profe, estamos escuchando, pero no estamos viendo absolutamente nada. ¿Desde cuándo no están viendo? No sé, desde hace como... Usted presentó otro video. Desde hace como 7 minutos. Ah, bueno, entonces vieron el de los diferentes tamaños, ¿cierto? Sí. Sí, No, pero ya. de los tamaños. Ah, sí, primero. Sí, el de los tamaños. Bueno, entonces volvamos a este. Recapitulemos qué es lo que él mostró acá. O sea, pero sí estaban escuchando, ¿cierto? El video Sí. ¿Y el video lo están escuchando? Sí, profe, sí estábamos escuchando, pero viéndolo no. Ok, bueno, no importa. Ya recapitulamos. No es tampoco mucho lo que le ha mostrado.
Listo. Experience. Entonces, lo que les mostraba ahorita de la tragedia fue que permitieron que se incrementara la presión de poros en la colina encima del pueblo en Aberdeen en 1966 y a raíz de eso se generó un deslizamiento, una avalancha, perdón. Man-made soil on the hillside above the village of Aberfan. Eventually, the soil mass slid down the hillside of the... Miren las consecuencias de esa avalancha. Mató, como les decía, 116 niños, 28 adultos, por incremento en la presión de poros. La presión del agua en el suelo reduce la fricción, puede llegar a ser cero esa fricción. En ese momento el suelo pierde toda su resistencia al corte y cuando eso pasa, falla. Falla, eso sucede en los sismos, por ejemplo. El sismo produce incremento en la presión del agua en el suelo por esa vibración que genera. Él va vibrando y en cada vibración la incrementa y eso se va sumando hasta que se aumenta y falla. Por eso hay muchas fallas de taludes viales después de los sismos. Eso pasa mucho en los llanos orientales cuando hay sismo en el pie de monte llanero. Cuando hay sismos en esa zona es muy activa sísmicamente. Hay sismos, sismo de Puente Quetame 2008. A las 2 horas después del sismo empezaron a caerse los taludes de la vía al llano, Bogotá-Villavicencio, porque al agua le toma un tiempo después del sismo ir incrementando su presión por la vibración y un tiempo después empiezan a caerse los taludes. También cuando hay flujos ascendentes se presenta esa licuación. Ahora sí miremos el ejemplo. Entonces lo que les estaba comentando ahorita es, vamos a hacer un experimento. Plano inclinado, este plano inclinado en madera es una partícula de suelo y este vaso con agua es otra partícula de suelo. How important the water pressure is at the contact points between two particles. Entonces la idea es ver qué tan importante es la presión del agua en el punto de contacto de dos partículas de suelo. Now I've got two particles here. You're going to have to bear with water. Entonces la primera parte él va a colocar, miren el plano inclinado tiene una inclinación y coloca el vaso con agua y miren que lo sostiene. La fricción es suficiente y lo sostiene. Vaso con agua. On that surface. And you'll see that it is stable. Shearing resistance between the cup and the board is great enough to stop the cup from sliding. Entonces la fuerza, la fricción que se desarrolla acá, resistencia al corte, hablemos por ahora de fricción entre este plano y este vaso, es lo suficientemente grande para sostenerlo. Es para prevenir, él dice, para prevenir el deslizamiento. Downwards. Now let's look at an identical beaker. Here we are. We place it on that slope. Ahora él va a hacer el experimento con un vaso igualito y le va a meter la misma cantidad de agua. And we'll fill it with water. And we'll observe what happens. Y miremos qué pasa. Se deslizó. ¿Por qué se deslizó? Y el primero no se deslizó. Es el mismo vaso igualito, misma cantidad de agua. El plano está igual, no se inclinó más. Porque está humedecido, profe, la superficie de rodamiento, ¿no? ¿Por qué, perdón? Porque está humedecida la superficie de rodamiento. No. Miren que él lo que hizo fue quitó un vaso y puso el otro y le echó agua. La presión que ejerció al echar el agua cuando estaba... Es decir, en el momento que él echó el agua, el vaso empezó a pesar más, ¿cierto? Lo único diferente que él hizo ahí fue que en el otro el vaso ya estaba lleno y en este el vaso lo llenó cuando estaba sobre el plano. O sea, fue la única diferencia que vi hasta ahora, ¿cierto? Miremos qué es lo que pasa y ya lo voy a explicar. Y créanme que esto es, por lo menos para mí cuando lo vi fue bien importante porque me ayudó a entender muchas cosas sobre la presión del agua en los suelos. We'll see that slides. We'll do it again. Now, why is that? ¿Ya descubrieron qué pasó?
¿no? Bueno, ya él nos va a decir. Why should one beaker be stable and the other not? And the answer is that this beaker has a hole in the bottom. Yo creo que no necesita traducción, él tiene un hueco abajo. Pero ¿por qué es importante esto? Más que el agua lubrique, es decir, que moje la superficie y por eso se deslice, no pasa tanto eso. Lo que pasa es que cuando él hace el hueco en el suelo, en la partícula, lo que está haciendo es que ahí el agua sí está ejerciendo una presión. Ahí el agua lo que está es efectivamente con esa presión que ejerce por lo que tiene un nivel en el vaso, ella sí trata de separarlo. Entonces miremoslo acá. El tablerito es este. Lo tengo aquí. Miremoslo acá. Si yo tengo un plano inclinado, así, y yo tengo mi vaso encima, blanco. Yo tengo mi vaso encima con agua. Y en la primera condición, que yo lo tenía aquí con agua, pues yo sí tengo agua, pero aquí el agua no está haciendo nada. Si yo no tengo mejor dicho, el agua, la presión del agua no está ejerciendo ningún efecto en el contacto vaso plano, partícula de suelo 1, partícula de suelo 2, porque pues el agua no tiene ningún contacto con el suelo. Al contrario, el agua lo que está haciendo es haciendo el vaso más pesado, entonces me está incrementando la normal. El agua no está haciendo nada, mejor dicho. Si incrementa la normal, incrementa la fricción, no está haciendo nada. Pero en el momento que yo le hago la perforación esa que le hizo el señor, yo lo que estoy haciendo es que efectivamente, aquí el agua ya va a entrar en contacto y lo que va a empezar es a ejercer un esfuerzo aquí, en la interfase plano-vaso. ¿Y qué es lo que está haciendo eso? Lo que está haciendo es reduciéndome el esfuerzo que se genera aquí en esta interfase, que ni la dibujé. Aquí el vasito viene hasta acá. Entonces aquí se genera esa interfase y entonces en esta interfase ahora lo que está haciendo es separándome, tratando de separar, y eso es lo que hace en el suelo. Esta presión lo que trata es de separar y en el momento que trata de separar, esa fricción se reduce. Entonces se reduce lo que se llama el esfuerzo efectivo. Cuando yo tengo la condición antes de hacer el huequito, tengo un esfuerzo total y tengo una presión de agua cero. Pensemos aquí que justo cuando yo pongo esto y está al mismo nivel, voy a tener un esfuerzo total generado por el peso del vaso y el peso del agua sobre el plano, una normal, que va a ser mi esfuerzo total, pero en el momento que ya empieza el agua a hacer un contacto aquí, tengo una presión de poros que ya me reduce mi esfuerzo efectivo. Entonces voy a tener algo que es el esfuerzo efectivo, que va a ser igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Ese es el principio de esfuerzos efectivos en los suelos. Y es este esfuerzo efectivo el que me controla la resistencia de los suelos. Y este esfuerzo total, pues aquí en este caso es el vaso lleno de agua y la presión de poros es la presión que genera, que no es tanta, la presión que puede generar el agua desde aquí hasta aquí, pues que es una presión algo así. Eso no es mucho tampoco la presión que genera aquí ese vasito por esa altura de agua. Pero esa presión aquí mu es la que me reduce ese esfuerzo aquí en el contacto y me lo vuelve un esfuerzo efectivo que es menor que el esfuerzo que tenía en la condición original y por tanto la resistencia es menor. Esto lo vamos a ver más adelante mañana, seguramente, pero por ahora me parece una muy buena explicación de lo que es el efecto que tiene el agua en la resistencia de los suelos. ¿Alguna duda, muchachos?